No entiendo el vocabulario básico de las opciones vanilla, no entiendo cuando se dice strike, no entiendo cuando se dice in the money, at the money, of the money, no entiendo cuando hablan en griego en las opciones vanilla, cuando hablan de vega, cuando hablan de tita, cuando no entiendo. Bueno, quédate tranquilo que acá en esta clase vas a entender otra cuestión fundamental de hacer trading con opciones vanilla, que son las famosas griegas de las opciones. El día de ayer te invito a que veas la clase porque ayer grabé la clase número 6 sobre qué significa strike, qué significa ATM, ITM, OTM, todo con ejemplos reales para que vos puedas didácticamente aprender estos conceptos y de manera clara. Hoy vamos a trabajar las griegas de las opciones, las griegas fundamentales. Y escúchame, no te preocupes, como es un curso básico, yo te voy a explicar las variables que vos sí o sí tenés que reconocer para comenzar a operar en este modelo de negocio y vamos a dejar las que por el momento, como es un curso básico, insisto, por el momento no necesitas saber. ¿Sí? Esto que te voy a contar ahora, con que vos lo sepas y lo manejes en este curso, vas a empezar a operar tranquilamente con opciones vanilla. Ayer te expliqué los strikes, cuando un strike o qué necesita un strike para hacer in the money, out the money o at the money. Todo eso, hablamos en inglés. Hoy vamos a hablar en griego, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las variables que determinan el precio y la fluctuación del precio en las opciones se escriben o se conocen en el lenguaje griego. Y yo te voy a explicar hoy dos. Las dos fundamentales que si vos los manejás, vas a poder operar tranquilamente, por más que de momento no manejes las otras dos. ¿Sí? Bueno, o tres. Pero tranquilo, con que estas dos vos las manejes, como es un curso básico, va súper bien, no te preocupes. No, de hecho, si después no querés aprender las otras, no pasa nada, no te cambia el amperímetro, ¿sí? Así que vos tranquilo. Agarrá papel, virome y comenzamos. Bien, todo broker que vos tengas, en este caso sabés que tenemos una cuenta demo abierta acá, la cuenta demo te da 10.000, por ahí puedes usar este broker para practicar, ¿sí? Yo te voy a mostrar ahora con un ejemplo para que vos entiendas bien cuáles son las variables de las cuales yo te voy a hablar ahora. La primera variable de la cual voy a hablar aparece aquí, ¿lo ves? Esta es la cadena de opciones. Si no sabes qué es esto, andate al curso en la clase 6, la del día de ayer. Ahí expliqué qué es un strike, ¿no? Y todo este tema de la cadena de opciones, que todo broker va a tener, sea este, Interactive Broker, cualquiera, va a tener así organizada la cadena de opciones. Lo que tiene este broker, a diferencia de otros, es que yo le puedo quitar la cadena de opciones y moverme con este cursor. ¿Ve? Pero es lo mismo, ¿sí? O sea, si elijo un strike superior, es lo mismo. Y si elijo un strike inferior. Bien, estoy en el DAX, así que vamos a hacer un ejemplo concreto y real que trabajamos en el DAX hace poco, en una operativa que salió positiva y que sirve mucho para que vos entiendas esto con un ejemplo real. La variable primera de la cual vamos a hablar, que son las dos fundamentales que te voy a explicar hoy, es la variable tita, la variable del tiempo. Y para eso, para explicarte la variable tita, la variable del tiempo, quiero que tomes este ejemplo. Quiero que te imagines a la variable tita como un cubo de hielo que se está derritiendo. ¿Bien? Este cubo de hielo que se está derritiendo, a medida que pase el tiempo, se va a derretir más. ¿No? Bien. A nosotros, cuando somos compradores de opciones, recordad que al ser comprador de opción tenés un riesgo limitado, que es la prima que vos pagás, y tenés un beneficio ilimitado, ¿no? Todo lo que suba o baje, dependiendo si sos comprador de opción de call o comprador de opción put, todo lo que se mueva al mercado a la fecha de vencimiento te lo pagan ilimitadamente, ¿sí? Entonces, la variable tira no te va a importar mucho porque no define mucho de tu operativa en cuanto a rentabilidad y en cuanto a cuánto perdés tampoco en caso de que salga negativa tu operativa. No importa mucho. Pero cambia cuando somos vendedores de opciones. Ahí sí cambia la variable vega. ¿Por qué? Porque la variable vega me va a determinar a mí lo siguiente. Cuanto más se acerque la fecha de vencimiento, mejor me van a pagar. La variable tita aumenta en tanto en cuanto más se acerque a la fecha de expiración de la operativa. ¿Se entiende? Entonces, si yo, por ejemplo, soy vendedor, en el ejemplo que te voy a poner ahora, que hicimos hace poco en el DAX, soy vendedor de opción a una semana, vendo una opción put a una semana, va el día 1, el día 2, el día 3 y ya a partir del día 4, el día 5, el día 6 y el día 7 es el día en el que la variable tita nos pagan mucho más que los días anteriores. Y entonces, cuando soy vendedor de opción, estoy literalmente como el cubito con la variable vega, porque quiero que ese tiempo pase lo más pronto posible. Entonces, quiero que el tiempo se derrita lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces, quédate con eso gráficamente y te va a llevar un montón. La variable tita es como un cubo de hielo que se va derritiendo. Ese derretir, ¿sí? Esa acción de derretirse es lo que la variable tita nos ingresan, nos gotean dinero a nuestras cuentas de manera diaria. Porque al ser vendedor de opciones, la variable tita es que nos ingresan por el simple paso del tiempo dinero a nuestra cuenta, siendo vendedores de opciones. ¿Sí? Entonces, quédate con esto.
es la variable inicial, es la variable del tiempo, tita significa tiempo, no hay mucha ciencia ahí, por eso no lo aclaré inicialmente, pero en griego significa eso. Entonces, cuando soy vendedor de opciones, donde más interés tengo en la variable tita, porque mientras más se acerque a la fecha de expiración de la prima que yo vendí, mejor me van a pagar por esa variable. ¿Se entiende? Y es una de las variables que define el precio, ¿sí? De cuánto me va a pagar por esa opción. ¿Vamos? Ahora vamos a la segunda variable, para que vos lo entiendas claramente, te lo voy a explicar también con un ejemplo, y es la variable vega. La variable vega es la variable de la volatilidad. Seguramente, si seguís en el canal, sabes que la Biblia para el trader de opciones es el VIX. ¿Sí? Si el VIX está alto, el VIX mide la volatilidad de las opciones at the money del SP500. Las opciones at the money son las opciones que se encuentran en los niveles de precio en los que se encuentra, valga la redundancia, en ese momento el SP500. Si el SP500 se encuentra cotizando, me invento, o no lo voy a inventar, si el SP500 se encuentra cotizando actualmente en torno a el 6.850, ¿sí? 6.850, el VIX va a aumentar, ¿sí? En el ejemplo que estoy dando, va a aumentar si hay un intercambio muy fuerte en esos niveles, ¿sí? Entre compradores y vendedores de opciones. Y eso se entiende que, por supuesto, hay más compradores de opciones put o vendedores de opciones call en esos niveles. La variable VIX implica que se aumenta la volatilidad porque hay mucha negociación en esos niveles. ¿Sí? Y cuando hay esa negociación tan agresiva, cuando se vienen caídas o cuando el mercado está cayendo. Por eso, a medida que más cae el mercado, más aumenta, ¿sí? El VIX. Y más aumentan los strikes del VIX, va subiendo, porque el VIX mide la volatilidad, insisto, de las opciones at the money, en el precio, en los niveles en los que se encuentra el SP500 en ese momento. ¿Sí? Entonces, el VIX es la Biblia para el trader. Bueno, entonces la variable vega, que es la variable de la volatilidad, que insisto con esto, es del VIX, y también en el caso de ser, por ejemplo, si operamos como nosotros que operamos el DAX, el VSTOXX es el VIX del Eurostoxx 50, por ejemplo, ¿sí? Entonces son variables que cuentan y cuentan mucho y ahora vas a entender por qué. Te voy a contar un ejemplo para que entiendas la variable vega de una manera súper fácil, ¿sí? Acá vos tenés, voy a editar, y acá vos tenés dos perritos, ¿ves? Acá vos tenés dos perritos. Bueno, este perrito que vos ves aquí está tranquilo, ¿ves? Este perrito que vos ves aquí está tranquilo, ¿lo ves? Bueno, este otro perrito, ¿cómo está? Está como intranquilo, está como agresivo, está como que se mueve todo el tiempo, ¿no? Está como que está ahí, pareciera pobrecito que tiene como que está asustado, ¿no? Bien. Vos imaginate a la variable vega como la correa del perrito, ¿sí? La correa, fíjate. Cuando el perrito está tranquilo, la correa no está tensa, no hay tensión en el mercado, no hay miedo de la persona que está sosteniendo esa correa. El perrito está tranquilo, entonces la variable vega, en el ejemplo que estamos dando, está baja. ¿Sí? Uy, no se ve muy bien. En el ejemplo que estoy dando, la variable vega está baja. ¿Sí? Hay menos volatilidad en el mercado porque, insisto, el perrito está tranquilo. ¿Quién es el perrito? El perrito es el activo subyacente. Por ejemplo, al perrito le podemos llamar SP, en caso de operar el SP. Le podemos llamar Nasdaq, en caso de operar Nasdaq. Le podemos llamar oro, en caso de operar el oro. ¿Sí? Ese es el activo subyacente. Y la correa es, insisto, la variable de vega, la variable de la volatilidad de ese activo subyacente. ¿Bien? Entonces, mientras el perrito esté tranquilo, la volatilidad va a ser baja. Por lo tanto, la variable vega va a ser muy baja. Y si la variable vega, la volatilidad es baja, significa que nos van a pagar menos en caso de ser vendedores de opción. Sobre todo vendedores de opción put. Ahora en el ejemplo que voy a dar después lo vas a entender a esto, de por qué la volatilidad tiende a bajar perdón, en el ejemplo que estaba por dar, no. Cuando soy vendedor de opción call, la volatilidad generalmente es baja. Porque acordate que al vender una call yo le estoy diciendo al mercado que me pague porque el mercado no supera un determinado nivel. Y ese nivel no lo va a superar, porque generalmente no lo supera el mercado alcista, por ejemplo, llegando a una zona de máximo histórico, por ejemplo. Si no supera ese nivel, a mí me pagan, porque soy vendedor de opción call. Entonces la variable vega en mercados alcistas es baja. La volatilidad en mercados alcistas es baja. ¿Por qué baja? Porque están todos tranquilos, hay codicia, ¿no? Están todos alcistas, ¿no? El rebaño siempre ahí estamos tranquilos. Entonces la variable vega es baja en mercados alcistas. Pero vamos al otro ejemplo ahora. Fíjate en la correa del perrito que estaba asustado, que estaba como intranquilo, ¿no? Vamos a ponerle nombre a esta situación como que el perrito está intranquilo. Si el perrito está intranquilo, significa que la variable vega, que era la correa, acordate, va a ser alta, va a estar tensa. La variable vega, la correa, va a estar tensa. ¿Por qué? Porque va a haber tensión en el mercado, va a haber miedo en el mercado.
¿sí? Suponiendo que este perrito, insisto, le llamemos SP500, le llamemos DAX, le llamemos Nasdaq como el anterior, ¿no? Le llamemos como le llamemos. Este perrito que representa el activo subyacente en el ejemplo que estoy dando, va a estar cayendo. Y en mercados bajistas, cuando el mercado cae fuertemente, es donde la variable vega, la variable de la volatilidad, aumenta. La volatilidad, como te dije, el VIX, el V-Stock en el caso del Eurostock 50, la variable vega aumenta cuando hay caídas en esos mercados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay miedo, porque el rebaño está asustado, ¿sí? Y la volatilidad empieza a subir progresivamente. Y mientras más sube la volatilidad, más sube la variable vega y más nos pagan en caso de ser vendedores de opción put. Por eso, en caídas del mercado, conviene ser vendedor de opción put y no comprador de opción call. Porque el mercado viene cayendo, ¿no? Llega a un determinado nivel, el mercado viene cayendo, llega a un determinado nivel y en ese nivel, o a partir de ese nivel, yo considero por análisis técnico, etcétera, que el precio no perfora ese nivel de soporte. ¿Y pero qué pasa? Como viene cayendo, el movimiento previo es de caída, la volatilidad está alta. Y si la volatilidad está alta, me van a aumentar las primas. Y si me aumentan las primas, es decir, si me aumentan lo que me van a pagar o lo que yo tengo que pagar si soy comprador, en los dos casos lo mismo, me conviene más ser vendedor de opción put porque me van a pagar más, porque las primas están más caras, o sea, me van a pagar más en caso de vender puts, ser vendedor de opción put, y me va a salir más caras si es que yo decido ser comprador de opción call. Me van a salir súper caras las primas por comprar, porque la variable vega está alta, porque el activo está cayendo, porque el perrito llamado DAX, el perrito llamado SP500, está asustado, está cayendo, está intranquilo, el mercado está intranquilo. Entonces la correa va a estar tensa, la variable vega va a estar alta y me va a convenir ser vendedor de opción put en una caída del mercado que comprador de opción call. ¿Por qué? Porque pago mucho más siendo comprador de opción call de lo que pagaría en una situación normal del mercado. Ahora sí, en el ejemplo anterior, volvamos al perrito que está tranqui, ¿sí? Si yo considero que el activo no supera un determinado nivel y que se puede venir un cimbronazo muy fuerte por una noticia macro, por lo que sea, me conviene a mí sí ahí ser comprador de opción put en esos techos de mercado cuando la vega está baja, cuando el mercado está tranquilo. ¿Por qué? Porque significa que las primas por comprar opción put, por ser comprador de opción put, van a estar baratas, que es algo que sucedió. Te podía traer al ejemplo, pero bueno, no hice la captura de eso. Pero es algo que sucedió en una operativa que tengo en este momento, al momento de grabar el video del 30 del 11, que tengo abierta en el SP500. Me puse bajista en el SP500 a la semana que viene, al miércoles 3. Sí, al miércoles 3 me puse bajista y compré una opción put. ¿Por qué la compré? Porque como las jornadas previas fueron 4 jornadas alcistas, todos están tranquilos, el mercado está alcista, no hay miedo, no hay peligro, no hay nada, en teoría, la variable vega está baja, entonces son baratas las primas por ser comprador de opción. En este caso, ser comprador de opción put, como el ejemplo que yo estoy dando ahora, ¿sí? Pero volvamos a la intranquilidad, volvamos a la variable vega tensa, volvamos al perrito asustado. Me va a convenir en esos escenarios ser vendedor de opción put y no comprador de opción call. ¿Ven cómo cambia el escenario en base a qué? En base a la variable vega. Por eso la variable vega, el VIX, en el caso del SP500 y el V-Stock en el caso del Eurostock 50, son la Biblia del trader, porque muchas veces tomamos decisiones, prácticamente siempre tomamos decisiones como trader de opciones vanilla, cuando dependiendo de cómo esté la volatilidad. Porque dependiendo de cómo esté la volatilidad, eso significa que me van a pagar más o me van a pagar menos, me va a convenir más o me va a convenir menos. Y ahí voy tomando decisiones. ¿Estamos? Bien. Ahora voy a pasar a la última parte del video y te voy a explicar con un ejemplo en el DAX alemán, ¿sí? Que era el que tenía abierto aquí, ¿sí? Con los futuros del DAX. Esta es la operativa, ¿sí? Aquí tengo la explicación que quiero que entiendas con un ejemplo real de la variable tita y la variable vega, cómo se toman decisiones en el mercado teniendo en cuenta ambas variables y cómo ambas variables actuaron. En este momento, hoy es domingo 30 de noviembre, al momento de grabarte esto, entonces no tengo el mercado abierto todavía, son las 11 de la mañana. Pero te voy a mostrar esta operación que, insisto, en el DAX, que ya cerró, ¿sí? Que ya la cerramos en positivo. Nosotros abrimos la operativa el día 19, el miércoles 19 de noviembre, el mercado se encontraba en torno al 23.200, ¿sí? Esta operativa, fíjate, la abrí, una venta de opción call, ahora te voy a mostrar una venta de opción put, ¿a qué? A que el mercado no perforaba el nivel del 22.600, o sea que el mercado no caía de estos niveles, independientemente de donde se quedara, se podía quedar donde quiera, pero mientras no perforara el nivel del 22.600 al 28 de noviembre, a nosotros nos ingresaban una prima, ¿bien? En el DAX. Como fíjense, tuvimos jueves, viernes, lunes y martes, nosotros abrimos la operativa, tuvimos 4 días previos de caída del mercado. Y cuando el mercado cae, ¿qué dije? La variable vega aumenta, porque la volatilidad aumenta porque hay miedo en el mercado. Y en estos niveles es donde entra a comparar el dinero profesional. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos
era súper obvio, ¿no? Pero bueno, estoy mostrándolo. Tenemos un nivel de soporte que se viene respetando, se venía respetando en el DAX desde el 25-23 de mayo del año. O sea, eran los mínimos que no se perdían en todo el año desde mayo. Entonces el mercado vuelve ahí y ahí yo me pongo el vendedor de opción put, vendo dos opciones put en el DAX a que el mercado no perforara el 22.600. ¿Por qué? Porque el strike de 23.000 era un nivel respetado desde junio y quería agregarle un margen extra de seguridad que podía seguir cayendo el activo. Total, a mí no me importaba, podía caer un poco más. No sucedió eso. Exactamente el strike donde nosotros entramos, el mercado rebotó al alza, pero mientras permaneciera dentro del nivel verde, a mí me ingresaban dinero, no me importaba dónde. Entonces, dicho esto, te voy a mostrar cómo varía la variable vega y la variable tita en esta operación. Bien, te voy a mostrar aquí, ahí está. Bien, observa lo siguiente. Aquí tengo, bien, aquí tengo, todo broker te va a mostrar esto, ¿sí? Aquí tengo la variable, bien, mira, aquí tengo la variable vega, le voy a poner otro color para que se vea un poco más, ahí está, bien. Aquí tengo la variable vega, ¿lo ves? Y aquí tengo la variable tita, la variable del tiempo. Y acá quiero que te fijes en la fecha. Aquí dice 21 y aquí dice es la variable la variable vega y la variable tita, y esta es el 20, ¿sí? Esto es el 20 y esto es el 21, ¿lo ves? 21 del 11, 20 y 21. ¿Se entendió eso? Bueno, vamos por partes. El día 20, insisto, el mercado estaba bajista, acordate, el día 20. ¿Lo ves? Es este día aquí, jueves 20, mirá la volatilidad que había en estos niveles, ¿sí? En esta vela japonesa de aquí. ¿Lo ves? ¿Ves que es una vela bajista, tiene mucha volatilidad? Y mira cómo me pagaban, cómo nos pagaban. Bien, la variable vega, la variable de la volatilidad, fíjate, menos 16. Y por la variable tita, ¿sí? Que nos ingresa en cuenta 22 dólares. ¿Sí? Bueno, ahora mira la diferencia. Fíjate cómo al día siguiente, el día 21, ¿lo ves? Que el mercado empezó a rebotar, comenzó a rebotar. La vega, fíjate, la variable vega, ¿qué hizo? La variable de la volatilidad disminuyó aún más. ¿Lo ves? Porque es un número negativo, no te olvides, ¿eh? Es un número negativo la variable vega aquí y aquí. ¿Lo ves? Aquí la variable vega, el día 20, era de menos 16. Y aquí la variable vega es de menos 21. Y por la variable tita, y por ese rebote que estaba pegando el mercado, cambió el precio de ingresarnos 22 dólares por día el día 20, nos ingresaron casi el doble el día siguiente, el 21. ¿Ves? ¿Lo ves? Por eso, insisto, quiero que te quede claro esto nada más, que tanto la variable vega como la variable tita van a determinar qué estrategia me es conveniente aplicar con opciones vanilla, ¿sí? Porque en función de qué situación se encuentra el mercado, es el activo subyacente en el cual estoy especulando, me va a convenir aplicar una estrategia, por ejemplo, ser vendedor de opción, o me va a convenir aplicar otra estrategia, por ejemplo, ser compradores de opción. ¿Se entiende? Entonces yo ahí puedo, si yo entiendo estas dos variables, ya está. Porque lo que a mí me importa es poder tener las herramientas teóricas básicas para ir al mercado a operarlo, ¿sí? De manera inteligente, de manera rentable. ¿Lo ves? Entonces cuando todos tenían miedo, aquí en estos niveles, y cuando el mercado venía cayendo, aquí, voy a cambiar en rojo para que... Aquí, nadie quería miércoles 19, acordate. Miércoles fecha de entrada, miércoles 19, ¿lo ves? Fecha de entrada, miércoles 19, ¿lo ves? Entonces, cuando nadie quiere entrar al mercado, entra el dinero profesional. ¿Cuándo entra el dinero profesional? Cuando la volatilidad está alta. ¿Por qué? Porque el mercado, obviamente, el rebaño está asustado y porque le conviene, porque le es rentable. ¿Por qué le es rentable? Porque la volatilidad está alta. ¿Sí? Entonces, las primas por las que nos pagaban a nosotros por ser vendedores, en este caso de opción put, son dos compras de put, la que dice sell put, dos ventas de put, nos conviene. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué hizo el mercado? Empezó a rebotar. Entonces, a medida que más alejaba de nuestro strike, ¿sí? El strike de entrada, y que la volatilidad disminuía porque el mercado se ponía alcista, ¿sí? El 21, ¿sí? El día siguiente, a nosotros más nos pagaron por la variable tita, fíjate, el doble, de 22 se fue a 37, y la variable vega disminuyó, o sea, se hizo más negativa todavía. De 15 pasó a 22 prácticamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque disminuyó. Acuérdate que es un número negativo, ¿ves ahí? A ver si se puede, lo puedo hacer. ¿Ves que es menos 22? Bueno, de esa manera quiero que entiendas que la variable vega y la variable tita, si vos la entendés correctamente, insisto, quédate con el ejemplo que di, a vos vas a tener en la cabeza lo que es cuándo ser comprador de opción y cuándo ser vendedor de opción.
Y en el ejemplo del DAX lo viste perfectamente aplicado porque es un ejemplo real que lo aplicamos exactamente esta semana y la operativa salió positiva. De hecho, cerramos la operativa, no llegó a vencimiento, no llegó al 28, la cerramos creo que el martes. Creo que sí, el martes, o el lunes o el martes, creo que la cerramos el 25 o el 20, no, el 25 el martes lo cerramos, ni siquiera tuvimos que llegar a vencimiento, ¿sí? Porque al momento de aplicar mi operativa, al dar 80% en profit de las ventas, las cierro. Y ahora, fíjate, ahora que te expliqué esto, quiero que entiendas que fíjate que el mercado puede subir, o sea, el mercado del DAX puede seguir subiendo, acá se va a enfrentar con la media de 200 sesiones en time frame diario, con una especie de directriz bajista, con una parte alta de canal lateral, y ahí podemos aplicar nosotros una estrategia diferente, porque como la volatilidad va a estar baja por mercado alcista, nos conviene ser, por ejemplo, aquí, que para operar este movimiento, ¿qué nos conviene ser? Compradores de opción put, porque la volatilidad va a estar baja, por lo tanto la variable vega de la volatilidad va a estar baja, entonces las primas van a ser baratas para comprar opción put. Y nos conviene porque las caídas son ilimitadas. Acordate que nos pagan ilimitadamente la caída. ¿Se entiende? Y ahí va jugando con eso permanentemente. Así que bueno, Trey, espero que te sirva. Se hizo largo el video, lo sé, pero hay mucho valor acá. Suscríbete al canal. Anda a ver los videos anteriores, ¿sí? de las clases. Esta que dimos recién en la clase número 7, pero empezá de la clase 1, la 2, la 3. Estamos partiendo de cero, como si nunca nadie te hubiese explicado nada sobre las opciones vanilla. Y el objetivo básico es que vos puedas comenzar a considerar esta herramienta de especulación superior como parte de tu sistema y la hagas y la comiences a sumar a tu operativa poco a poco. Que tengas una muy buena jornada, deja tu comentario, tu duda, respondo todo personalmente porque la idea es aportarle valor aquí a ustedes. Que tengan una muy buena jornada, hasta la siguiente.